La sesión, pidiendo disculpas por el fallo técnico que hemos tenido y volvemos con el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia de don Giovanni Luigi Ribechini Creus, presidente de la Comisión de Gestión Empresarial de la Asociación del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Tiene la palabra y le damos la bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Gracias. ¿No? ¿Sí? Gracias por la invitación, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputados. Mi exposición versará sobre un aspecto. Considero que la ley de patentes supone un avance respecto a la situación de la ley actual. Sin embargo, mi aportación lo que pretende es dar un paso más de lo que yo creo que es una aportación que podría suponer un cambio incremental en el actual proyecto de ley. Les voy a hacer una pequeña presentación sobre los aspectos que considero relevantes al respecto. La primera parte es un análisis del sistema de patentes de un informe que el anterior ponente ya ha citado, que realicé el año pasado, para darles una visión de cuál es la actual situación en cuanto a las patentes a nivel de España y a nivel mundial, con lo que supone de implicación para el tejido empresarial español. Lo primero es una visión de la evolución de las patentes nacionales, en lo que vemos que hasta el 2008 había un crecimiento y a partir del 2008, debido a la crisis, empieza a decrecer el número de solicitudes nacionales de patente nacional. Esto es un gráfico que es la evolución donde cada uno de los colores indica quién es el solicitante. Hay un cambio importante que discrepo con el ponente anterior, y es que en el año 2013, por primera vez después de muchos años, las solicitudes de personas particulares supera a las empresas, lo cual yo considero que es un dato preocupante, porque que sean más las personas individuales que las empresas que patenten a nivel de patente nacional es algo que considero que debería hacer, al menos a mí me produce una cierta preocupación. Estamos hablando de que en el año 2013 hubo 1.254 solicitudes por particulares y 1.202 por empresas. Luego vienen los organismos públicos, universidades, el CSIC y las universidades. Y de estas patentes en 2013, el líder en España fue el grupo Bosch, la filial de una empresa alemana, con 111. Es decir, casi el 10% corresponde a una empresa que es filial de una empresa multinacional. Y luego ya viene el CSIC con 88 y luego ya vienen dos particulares. Es decir, en el ranking ya en tercera y cuarta posición son dos personas particulares que superan incluso a la primera universidad, que es la Politécnica de Madrid. Ahora la siguiente es visualizar la evolución de las patentes que se realizan ante la Oficina Europea, las patentes que se denominan EPO. Aquí vemos que en la crisis, la evolución creciente debido a la crisis baja, pero luego tiene una cierta tendencia a recuperarse. Estas son solicitudes que se hacen a nivel europeo por parte de todos los países. El ranking nos muestra que el líder de solicitudes es Estados Unidos. Es decir, desde Estados Unidos es el país que más solicitudes hace en Europa. Luego viene Alemania, Japón, Francia, y España está en la posición 17 con solo 1.504 solicitudes de patente a nivel europeo, lo cual, en mi opinión, pues ya indica realmente una situación que es preocupante. Si España fuera una empresa, estaría en la posición 7. Es decir, por delante de España hay empresas como Samsung, con 2.800 solicitudes a nivel europeo, Siemens, Philips, LG, BASF. Es decir, todo un país, si fuera una empresa, representaría la posición séptima a nivel europeo. Ahora, a nivel de solicitud internacional, que son las solicitudes que se hacen a nivel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está en Suiza. Aquí la tendencia creciente hasta el año 2008, debido a la crisis, baja, pero luego vuelve a recuperarse, lo cual nos indica que a nivel internacional, que realmente una cosa que casi cada vez más las empresas se internacionalizan, lo que hacen es proteger sus invenciones, sus productos con patentes. En este caso ocurre lo mismo,
Estados Unidos es el líder mundial con más de 57.000 patentes, luego viene Japón con 43.000, China, Alemania y Corea. España estaría en la posición 14 con 1.700 solicitudes internacionales de patente, lo cual nuevamente pues, nos indica que tenemos un nivel de internacionalización de patentes relativamente bajo para el potencial que como país tenemos. Aquí la estadística de las empresas que más patentan. España, si fuera una empresa, estaría en la posición 8ª. El liderazgo a nivel internacional es la empresa japonesa Panasonic, luego la viene la China ZTE, Huawei, es decir, China, Estados Unidos, Japón, con 2.800, 2.000. A nivel español, esta es la estadística de cuántas solicitudes internacionales de patentes hacen. El liderazgo en el año 2013 fue del CSIC y a continuación Telefónica, con 56 solicitudes internacionales. Para que se hagan una idea, Telefónica factura 4 veces más que la empresa ZTE, que es la segunda mundial. Los chinos, esta empresa hacía 2.800, Telefónica solo 56. A continuación viene la Universidad Politécnica. En esta estadística, que es la estadística de empresas y organizaciones y universidades que realizan más de 10 solicitudes internacionales de patentes, España no consigue tener 25, es decir, solo tiene 16. La mayoría de países importantes tienen más de 16 empresas. Para que se hagan una idea, Estados Unidos tiene 646 empresas o organizaciones que realizan más de 10 patentes, Japón 425, Alemania 203, China 140 y Corea 113. Ahora les voy a exponer el gráfico en cada uno de España y los 5 principales países que hacen solicitudes internacionales para que veamos la evolución de las solicitudes tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Esto es España, en lo que vemos que a raíz de la crisis a nivel internacional, que es la azul, hay una tendencia a la baja, mientras que a nivel de solicitudes europeas hay un mantenimiento y un crecimiento. Es decir, las empresas y organizaciones patentan más a nivel europeo, o sea, la tendencia es a mantenerse a nivel europeo y reducir a nivel internacional, o sea, fuera de la Unión Europea. El siguiente país que les expongo es Estados Unidos, también la influencia de la crisis, pero a nivel de solicitud internacional, una vez pasado el efecto de la crisis en 2009, vuelve a crecer y a nivel europeo hay una cierta tendencia últimamente a un mantenimiento, a una estabilización. El siguiente país, Alemania. Alemania patenta más a nivel europeo que a nivel, o sea, solicita más a nivel de europeo porque es el mercado natural y donde ellos tienen más expansión, pero también tiene solicitudes internacionales, aunque se detecta últimamente un leve decrecimiento. Pero bueno, estamos hablando de 26.600 solicitudes, perdón, 17.000. El siguiente país es Japón, en el cual también se observa que a nivel de solicitudes en Europa hay una cierta tendencia a estabilización, es la línea marrón, y en cambio a nivel internacional sí que ha habido una tendencia creciente que en el último año 2013 parece que tiende a estabilizarse, pero estamos hablando de casi 44.000 solicitudes. Corea, la crisis también le afecta a nivel de solicitudes en Europa, no tanto las solicitudes internacionales, es decir, las solicitudes internacionales, que es la línea azul, ven que es creciente, y en Europa hay el efecto de los años 2008-2009, pero luego vuelve a recuperar y con una tendencia creciente en solicitudes a nivel europeo. Y finalmente China. China es un país que está haciendo un cambio en el sentido de que si hasta ahora se consideraba que es un país que se dedicaba a la copia, ha hecho un cambio en su paradigma y lo que está haciendo es proteger sus innovaciones de una forma, como ustedes pueden ver, pues realmente exponencial en lo que se refiere a solicitudes internacionales. ¿Cuál es el elemento que yo considero que incide en esta tendencia creciente en esos países? Puede ser un incentivo. Aquí les expondré las leyes de patentes cómo legislan el tema de la remuneración del empleado inventor en empresa. En España, como ustedes saben,
no hay derecho a remuneración, excepto cuando la invención supone pues, una mejora, o sea, un importante beneficio para la empresa. Prácticamente hay muy pocas personas que demanden a su empresa para conseguir este derecho. En Estados Unidos es un derecho constitucional. O sea, el Congreso americano reconoce el derecho al inventor a la propiedad y a los beneficios de la patente, pero es un derecho que la persona puede perderlo. Es decir, lo que ocurre en ese país es que cuando uno entra a trabajar en una empresa se le hace firmar un contrato en el que renuncia a su derecho. No es un derecho irrenunciable. El siguiente país es Alemania, que tiene una ley del año 1957, específica Ley de Patentes de Empleado, que yo considero que se considera que es la más avanzada del mundo, que reconoce el derecho a retribución del empleado, incluso tiene unas guidelines, una referencia de cómo se debe calcular esta remuneración, y además incorpora un elemento que considero interesante, que es que también tiene derecho las mejoras técnicas no patentables. Hemos de tener en cuenta que Alemania es un país muy industrial y es consciente de que mucha mejora, mucha innovación se genera en las líneas de producción. Es decir, son las personas que no son técnicos cualificados que en su día a día piensan, innovan y plantean mejoras técnicas que no alcanzan el hecho de ser una patente, pero sí que hace una mejora importante en lo que es la innovación en la empresa. Entonces, esta ley lo que dice es, aunque no sea patente, como supone una mejora y una competitividad elevada para su empresa, se le reconoce el derecho a remuneración. En Japón, el año 1959 también hace una ley de patentes, en la cual también se reconoce el derecho a retribución, y tiene una modificación en el año 2004, a raíz de la cual la Oficina Japonesa de Patentes crea un documento en el cual expone formas de calcular esta remuneración. Corea también desde el año 1961 tiene una ley de patentes que reconoce el derecho a retribución del empleado que consta como inventor de patentes. Y el último es para mí el caso más paradigmático, China. Tiene una ley del año 84, aunque en aquel momento no reconocía el derecho a retribución del empleado, pero a finales de los 90 incorpora este derecho a retribución y en 2010 explicita que la remuneración debe ser anual, como mínimo un 2% de los beneficios que supone para la empresa y un mínimo del 10% de las licencias. La licencia consiste en que nosotros cedemos a un tercero que pueda utilizar nuestra patente para fabricar y comercializar el producto que queda debajo de esta patente. Esto en el sector farmacéutico realmente puede ser una cifra muy importante. Esto es una carta de un investigador francés que en Francia tiene una legislación similar a la española, en la cual se reconoce el derecho, pero no de una forma muy clara, y que este investigador desarrollaba patentes en Francia, demanda a su empresa porque considera que no le reconocen lo que la ley le permite y decide marcharse a Alemania porque en Alemania le reconocen ese derecho. Y escribe al presidente de la Asociación de Inventores Asalariados y le dice: no volveré a Alemania mientras no tengamos en Francia una ley equivalente a la alemana. Hemos de considerar que eso supone que tanto el salario como los impuestos que paga esta persona es en Alemania, así como todos los beneficios que se lleva la empresa e impuestos por royalties también se van para Alemania. En ese mismo año hay un cambio a nivel judicial. Los jueces franceses empiezan a cambiar su opinión de pasar de, digamos, el derecho a no retribución pasa a ser derecho a retribución. Y empiezan en sus sentencias a considerar que el empleado debe tener un derecho a retribución. Es un cambio significativo. Lamentablemente, esa persona ya había marchado de Alemania. Esto a nosotros como país también nos ha de preocupar porque hoy en día, dada la crisis actual, muchos de nuestros profesionales se tienen que marchar a países como Alemania. Al encontrarse con esta situación, en el momento que queramos recuperarles, pueden decir, bueno, ¿y en este tema cómo estamos? Y por último, quería exponerles el tema de fiscalidad de patentes. Como ustedes saben,
En la Ley del Impuesto de Sociedades hay el artículo 23 sobre la reducción de los ingresos de activos intangibles. Uno de los aspectos es el tema de las royalties de patentes. En este caso, de los ingresos procedentes de royalties, solo entran en base imponible el 40%. El 60% queda exento. Para que se hagan una idea, este es un gráfico de los ingresos por royalties en propiedad intelectual que incluye patentes, derechos sobre marcas, derechos sobre propiedad intelectual. Y las cifras que se están hablando es Estados Unidos ingresó en 2012, que es el último año disponible, casi 128.000 millones de dólares. Japón, 30.000 millones de dólares. Y España, que está de la cuarta posición, 1.275 millones de dólares en ingresos por royalties, que incluyen tema de royalties por patentes, que es una cifra relativamente baja. Lo último que les quería exponer es si ingresos por royalties los hacemos que entren directamente a la empresa. Esto supone que entrando, de acuerdo con la ley, en base imponible sería el 40%, 400.000, y con el tipo impositivo medio que tienen las empresas del 28% son 112.000 euros de impuestos. En cambio, si esos mismos royalties se dan al trabajador, lo que ocurriría es la base imponible es del 100%, tenemos 1 millón de euros de base imponible, el tipo aplicable es del 45%, serían 450.000 euros, con lo que la diferencia a favor del Estado serían de 338.000 euros. Es una consideración que les hago al respecto de la propuesta que les he expuesto. Y yo, por mi parte, he acabado. Muchas gracias por su atención y estoy para sus preguntas. Muchas gracias, señor Ribeccini. Y ahora van a poder intervenir los grupos para poder plantear al compareciente las dudas o preguntas. En primer lugar, eso sí, les recuerdo que hemos empezado con un poquitín de retraso por esos problemas técnicos y a ver si se pueden ajustar a esos 5 minutos. En primer lugar, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra Joan Rangel. Muchas gracias, presidente. Señor Ribeccini, bienvenido y muchísimas gracias por su exposición. Creo que ha sido muy clara y nos debería hacer reflexionar para intentar mejorar el proyecto de ley que está en trámite. Yo no sé si es un problema cultural de las pocas patentes que tenemos en España, pero seguramente todo influye. Influye la cultura de la patente, influye también nuestro modelo económico y seguramente también influye la normativa que puede facilitar o no que existan más patentes. De hecho, a veces se ha hablado de copia y cuando estaba viendo su exposición, pues seguramente nos vendría muy bien copiar lo bueno que tienen en otros países que son líderes en patentes y deberíamos poder aprovechar esta magnífica oportunidad que nos brinda el trámite de este proyecto de ley para incorporar todas las mejoras que hagan posible que la patente sea una norma y que cada vez tengamos más patentes y eso pueda reforzar nuestro modelo económico basado en la incorporación del talento, del conocimiento al proceso productivo para ser más competitivos, no precisamente por devaluaciones salariales en un mundo global donde lo que nos está llevando es a una desigualdad cada vez más grande. Y en este sentido, me gustaría conocer más en detalle su opinión al respecto de lo que es el proyecto de ley en trámite, del título cuarto. Se ha referido a ello a partir del artículo 15, que habla de las invenciones pertenecientes al empresario. Seguramente hay demasiada inercia del pasado y poca voluntad de cambio a fondo de lo que es el reconocimiento de las invenciones realizadas por el empleado durante la vigencia del contrato, ya sea como trabajador por cuenta ajena o con un contrato de servicios. Además, curiosamente, esta referencia a la posibilidad de una remuneración variable en función de la importancia que tenga
su invención para la empresa, usted mismo ha dicho que se ha traducido en muy pocos casos. Por lo tanto, incertidumbre es un tema abierto y que no obliga y no ayuda a que, con una regulación mucho más concreta, se pueda tener la certeza por parte de la persona que puede hacer una invención de que pueda tener una retribución variable que le incentive a llevar a cabo esa actividad. Sería bueno para él, sería bueno para la empresa y sería bueno para la economía. Pero además me gustaría que también que nos hablase de otro aspecto que no ha citado en su intervención y que es todo lo que hace referencia a las invenciones que se puedan patentar por trabajadores que han dejado su relación laboral con la empresa. Usted sabe que a veces la relación laboral se rompe por voluntad del trabajador y otras por voluntad del empresario. Y seguramente tratar situaciones diversas de la misma manera es injusto. En este caso, podría ser injusto para el trabajador. Y además, sí puede también dar alguna opinión sobre la actividad de invención en el sector público y en las universidades, que también está regulada en el mismo título cuarto del proyecto de ley. Repito, me parece que tenemos delante de nosotros una magnífica oportunidad para intentar corregir aquellos defectos que han impedido o no han incentivado lo bastante a que se puedan registrar más patentes en nuestro país, porque ello sería bueno, repito, para nuestra economía. Y con el último ejemplo que usted ha puesto de fiscalidad, espero que también llegue al ministro Montoro, porque seguramente si ve que con ese cambio de modelo puede haber más ingresos en las arcas públicas, posiblemente pues también ayude a que las cosas puedan mejorar. Antes un portavoz ha dicho que parecía que había poca audiencia por parte de los diputados que pertenecen a esta comisión a escuchar las intervenciones de los comparecientes. Bien, seguramente es importante estar presente cuando hay intervenciones tan interesantes como la suya. También posiblemente es más importante escuchar, llegar a conclusiones y modificar aquello que es mejorable y no aplicar el rodillo parlamentario como demasiado a menudo estamos acostumbrados a vivir en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rangel. Y ahora, por parte del Grupo de Convergencia y Unión, tiene la palabra Inmaculada Riera. Muchas gracias, presidente. Bienvenido al compareciente y agradecer la exposición que nos ha hecho y compartimos gran parte de las consideraciones que ha hecho y nos preocupan también al grupo parlamentario que represento muchas de las cifras que hemos podido ver en pantalla, ¿no? Nos preocupa porque nos sitúa muy por debajo a nuestro potencial y muy por debajo también a la apuesta que por la I+D+I está haciendo o debe hacer nuestra economía, ¿no? Que es una apuesta por un cambio de modelo productivo hacia más investigación, más desarrollo, pero sobre todo más innovación, que es aquí donde el gap, sobre todo con los países europeos, es más profundo y estamos obligados a reconducir. Entonces, sí que al grupo parlamentario que representa a Convergencia y Unió nos preocupa de la ley, de la futura ley de patentes, nos preocupa la apuesta por la calidad de las patentes. Es cierto que la cantidad nos preocupan los rankings, pero sobre todo nos preocupa y nos ocupa la apuesta por la calidad de las patentes. Y por ello también quisiera preguntar al comparecente su valoración sobre el examen previo que introduce esta ley, en primer lugar. Y, en segundo lugar, también quisiera conocer su opinión respecto al modelo de utilidad que, aun con otras características respecto a la ley vigente, sí que se mantiene, sobre todo muy orientado a la industria y sobre todo muy orientado
a una parte determinante de nuestro tejido productivo, como son las pequeñas y medianas empresas. Sí que quisiera conocer su opinión respecto, en primer lugar, al examen previo que introduce la ley y al mantenimiento, aún con otras características, del modelo de utilidad. Hemos hecho referencia a los diversos actores generadores de patentes, ¿no? Desde las universidades, donde se hacía hincapié en la necesidad de patentar más, yo añadiría de patentar más y mejor, de las empresas, pero en los rankings obviamente aparecen las grandes empresas. Y pongo encima de la mesa pues cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas que están en procesos de necesaria apuesta por la internacionalización y por la innovación, cómo ayudarles a patentar más, cómo resolver o cómo superar las trabas administrativas o cómo estimular también desde un punto de vista fiscal a las pequeñas y medianas empresas para que puedan generar más patentes y sobre todo puedan generar más patentes a nivel internacional. Y también entendiendo, como entiendo, que todo proceso o el éxito del proceso, de los procesos de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas están estrechamente vinculados a la innovación. No hay internacionalización sin innovación, si queremos que la primera sea un éxito. Por tanto, ¿qué factores han de ser los determinantes para que las pymes puedan patentar más? ¿Qué elementos hay que introducir adicionales? De carácter administrativo, de carácter fiscal y, sobre todo, introduciendo una nueva cultura, que es la que se está intentando y que esta ley también intenta recoger, una nueva cultura de la innovación. Y respecto a los trabajadores, ha planteado el compareciente una cuestión también muy relevante que no recoge la ley, la recoge con otro enfoque. Y mi gran pregunta es también qué aporta, ¿no?, en términos de más cultura innovadora, qué aporta a la generación cualitativa de patentes, pues este reconocimiento a los derechos del trabajador, ¿no? Y si no haciéndolo, si esto nos aleja de Europa o no. También aquí quisiera plantear esta cuestión. Y la última cuestión que quisiera plantearle es respecto a la patente unitaria, y quisiera conocer también su opinión respecto a la actual situación y el posicionamiento que tiene España y el Gobierno respecto a la patente unitaria, si puede o no considerarse un factor de freno en la generación de más patentes, pero sobre todo en la generación de patentes cualitativas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Riera. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Concepción Veray. Gracias, presidente. Primero de todo, agradecer al señor Ribeccini por su intervención. Yo creo que ha sido muy clara, muy pedagógica y muy entendedora, ¿no?, en relación a aquello pues que él considera que se tiene que mejorar, ¿no?, de la ley. El señor Ribeccini empezaba su intervención diciendo que es una buena ley la que se ha presentado y que lo que él nos venía a exponer era hacer un paso más en relación. Bien, yo creo que la sesión que estamos celebrando hoy de la Comisión de Industria, en que van a comparecer pues personas especialistas en el tema de patentes y con visiones de los distintos ámbitos a que afecta esta ley, pues efectivamente es para esto, no para saber qué piensan cada uno de estos ámbitos los responsables de los mismos y los que más entienden del tema de patentes, y a partir de aquí pues poder plantear el que la ley pueda hacer algún paso más. El señor Rangel decía que era, y se refería a mi portavoz, que era importante escuchar, ¿no? Y efectivamente mi portavoz lo ha dicho, y nosotros nos hubiera gustado que estuvieran representados todos los grupos parlamentarios en estas comparecencias, pero no tan solo es importante escuchar hoy, sino también escuchar antes, y de aquí la voluntad política del Gobierno del Partido Popular de presentar esta nueva ley. Yo creo que negar a que el Gobierno ha escuchado al sector afectado por el tema de las patentes y ha llegado a plantear esta nueva ley, pues yo creo que es innegable, ¿no? Estamos hablando, yo el primer día que me reuní
con personas del sector y me empezaron a hablar de la ley de patentes y me dijeron que la ley actual era del 86, me sorprendió, ¿no? Yo creo que ningún país que crea en la competitividad y en la internacionalización de sus empresas puede permitirse el lujo de tener una ley que regule todo este sector del año 86 cuando estamos hoy en el año 2015. No porque la ley fuera mejor o peor, sino porque la ley queda antigua, ¿no? Queda caduca. Es evidente que la sociedad ha cambiado mucho, la sociedad ha evolucionado mucho. Nuestro modelo económico y productivo también ha cambiado y evolucionado mucho con sus altibajos, pero cambiado y evolucionado mucho desde el año 86 al 2015 y, por lo tanto, lo primero que hacía falta es tener la voluntad política que creo que queda más que demostrado que ha tenido el Gobierno del Partido Popular en modificarla. Yo le quería preguntar, a raíz de su intervención, 4 cosas muy concretas. La primera, y usted ha hecho referencia en más de una ocasión en que atribuye, ¿no?, el hecho de que ha bajado el número de patentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional e incluso a nivel europeo, porque se ha mantenido, pero ha crecido en los últimos años, pero sí que durante los años de crisis más fuerte o de la crisis más fuerte ha bajado. Usted se ha referido en varias ocasiones. Yo creo que le quería preguntar si usted considera que la ley que ha planteado el Gobierno y que hoy es motivo de estas comparecencias va a influir en que, una vez superada definitivamente la crisis aquí en España, pues podamos recuperar otra vez el ritmo, ¿no?, de patentes registradas que teníamos antes de los años de crisis. Usted hacía referencia a que, cuando hablaba de Estados Unidos, decía, y luego en el año 2009, bueno, es que en España el 2009 estábamos en plena crisis económica, ¿no? Si estamos hablando en el año 2015, en que estamos en el camino de la recuperación, pero que aún no le hemos superado, pues es muy normal que en estos años aquí haya descendido más el número de patentes registradas. Por lo tanto, a mí me gustaría saber si usted, tal cual está hoy la ley, tal cual está hoy presentada, si nos ayudará a incrementar el número de registro de patentes una vez superada definitivamente la crisis económica. También le quería preguntar, usted decía el incentivo, ¿no?, del tema que nos ha planteado en relación a la retribución, al derecho de retribución de los empleados que patentan, decía, es un incentivo. Nosotros lo compartimos, pero realmente es todo aquello que le falta a la ley o este tema solucionaría toda el bajo registro de patentes que tenemos en nuestro país. Usted ha hablado de Japón, ha hablado de Alemania, ha hablado de Estados Unidos, y efectivamente la diferencia es grande, ¿no? Y por lo tanto a mí me gustaría saber si realmente solo con este tema podríamos solucionar el bajo número de patentes registradas. Y en este sentido, decirle, usted, cuando ha hecho referencia a Estados Unidos, ha dicho es un derecho constitucional, pero que las empresas les obligan a renunciar. Bueno, sinceramente me preocupa más que sea un derecho constitucional que obliguen a renunciar que no que aún nosotros no hayamos regulado este derecho, más que nada porque Estados Unidos, con las cifras que ha dado usted, tiene un número elevadísimo de patentes, es principal, es el país más potente en número de patentes, y en cambio usted misma ha dicho que les obligan a renunciar, ¿no? Por lo tanto, seguramente hay otros elementos que son los que realmente hacen que Estados Unidos tenga esta diferencia con nuestro país. Y ya para terminar, me gustaría saber también, como le ha preguntado la portavoz de Convergencia y Unió, la señora Riera, cuál es su valoración en un tema que no ha comentado, pero con nosotros es importante en relación a la calidad de las patentes, y es en relación cuál es su opinión en relación al examen previo para que las patentes sean de más calidad que actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Veray. Para contestar las cuestiones que se le han planteado, tiene la palabra de nuevo el señor Ribeccini. Gracias. Contestaré en primer lugar, por orden, al señor Rangel del Grupo Socialista. A ver, realmente el tema de las patentes es un tema cultural de país. Entonces, yo considero que la ley actual es buena, pero aparte de la ley, es necesario que haya realmente un fomento de la cultura de las patentes en las empresas y para los empleados.
La ley actual no reconoce el derecho. Poco contestaré a todo. A ver, el hecho de no reconocer lo que provoca hoy en día es que no hay ningún incentivo por parte de los que están trabajando en las empresas para ver si aquello es patentable o no. Y, aparte, tampoco hay ningún incentivo a verificar si lo que está desarrollando tiene patentes que va a infringir. Lo que ocurre entonces es que se pueden desarrollar productos que en el mercado español no estén patentados y, en consecuencia, se puedan vender, pero que a la hora de ir a internacionalizarse se vaya a un país en que ese producto infringe una patente. Como consecuencia, como la patente es un derecho de exclusión, lo que ocurriría a las empresas españolas es que ese producto en esos mercados no podría comercializarlo. Entonces, yo entiendo que es necesaria una cultura y, hablando de cultura, es necesario dar a conocer, por ejemplo, en las escuelas de negocios y en universidades, la importancia que tiene una patente como un derecho de exclusión. Es decir, se fomenta la emprendeduría, se fomenta que las personas hagan proyectos, pero no son conscientes de que una persona que tenga una patente sobre lo que él está desarrollando, lo que puede hacer es impedirle que continúe. Entonces, a veces ocurre que hay gente que invierte mucho dinero en algo que cree que es un gran negocio y en el momento que lo saca al mercado viene otro que dice, perdona, mira, es que hay una patente y no puede salir al mercado. Esta falta de conocimiento, esta falta de cultura empresarial es algo que yo creo que se debería divulgar incluso a nivel de escuela secundaria y a nivel de secundaria o cursos superiores de formación profesional, porque de alguna manera, sabiendo lo que la gente es la patente, sabiendo lo que las personas supone una patente, pues de alguna manera estamos creando una cultura para que la patente sea algo que se vea como importante. Una patente concede a una empresa o al propietario un derecho de exclusión durante su vigencia, 20 años. Entonces, durante esos 20 años nadie puede hacer lo que esa persona ha patentado, lo cual, evidentemente, es como un monopolio legal. Eso es un incentivo para hacer patentes. Respecto al tema, la cuestión de las innovaciones para las personas que marchen de la empresa, yo entiendo que si una persona se va de la empresa porque ha descubierto algo y, aprovechando ese conocimiento que ha hecho en la empresa, decide patentar en su propio beneficio, eso no es razonable. Ahora bien, si una persona es despedida por la situación de crisis y personas de una cierta edad ya no pueden incorporarse a otra empresa, en la actual situación esperemos que en un futuro sí, lo que puede hacer con lo que él sabe de la empresa, buscar soluciones para poder aportar, para él poder tener unos ingresos. ¿Qué haría? Patentar. Pero claro, si él se ve en la tesitura de que durante un año no patenta porque si no se lo queda a su anterior empleador, pues lo que hará es esperar un año a patentar. Durante este año puede ocurrir que alguien en alguna parte del mundo patente lo que a él se le ocurría. Entonces, yo creo que debería hacerse en este aspecto una coletilla, decir, en el caso de que el despido sea por causa ajena al empleado, pues entonces esto no, es decir, no hay esta casuística, es mi opinión. De alguna manera, para fomentar la emprendeduría, porque si no tenemos a los emprendedores que durante un año no patentan. Por último, el tema de los investigadores en el sector público. A ver, el hecho que exponía el anterior ponente de las publicaciones y la patente, yo discrepo en el sentido de se puede hacer la solicitud de patente y en ese momento ya hay la solicitud. Y a continuación llevar la publicación a publicar. Lo que marca es el momento en que la persona presenta ante la oficina española o ante cualquier oficina de patentes la solicitud. Ese en el momento es el punto cero. Todo lo que hubiera anterior, evidentemente, impide el derecho a patente. Pero si presenta la solicitud y al cabo de una hora se va a una revista a presentar la publicación, no pierde el derecho de la patente. Lo cual, es decir, lo que decía, pues esta es la diferencia que yo creo fundamental. Incentivos a los investigadores. Es cierto que el sexenio curricular, que fomenta más la publicación que la patente, hace que muchos investigadores universitarios publiquen y no patenten. En mi opinión, lo que debería haber es dado que en las universidades públicas estamos hablando de un sector público, yo lo que haría es obligatorio analizar si su investigación es patentable, como hacen, por ejemplo, el Massachusetts Institute. Allí en el Massachusetts, un investigador, cuando tiene algo, presenta la publicación, pero previamente ha de haber un informe de si aquello es patentable,
se para la publicación, se hace la patente y en el momento que se ha hecho la solicitud, el investigador puede patentar. ¿Por qué? Porque la universidad, con esa patente, puede recuperar, vía royalties, lo que ha costado esa investigación. Si hacemos la publicación, pues lamentablemente lo que tenemos es una publicación y no hay ingresos. Un detalle, por ejemplo, es que muchas publicaciones españolas de nivel son utilizadas, me comentaron, por investigadores israelitas que lo que hacen es coger el conocimiento desarrollado aquí, que es gratuito, desarrollar una patente y licenciarla. Yo creo que lo que tendríamos que hacer aquí es hacer la patente y licenciarla, no con nuestro conocimiento, que nos ha costado tanto, hacer que otros hagan las patentes. Y por mi parte, no tengo nada más para usted. A la señora Riera, del Grupo de Convergencia y Unió, sí, realmente es importante el tema de la calidad de las patentes y en las pymes. Un ejemplo que les quiero poner es la empresa española Fractus. Es una pyme que está ubicada en Cataluña, es una pyme que factura, el año 2014 facturó 15 millones de euros y en un pleito contra la multinacional Samsung en Estados Unidos ganó a Samsung por infracción de sus patentes y la indemnización que le correspondió fueron de 40 millones de dólares. Es decir, 2 veces la facturación de esa empresa en una sentencia en Estados Unidos como indemnización por infringir patente de calidad. Entonces, las pymes españolas pueden hacer patentes de calidad y, como consecuencia, ir por el mundo, tener esas patentes, internacionalizar las patentes y sobre ellas conseguir royalties o ir contra grandes multinacionales que, frente a ese derecho, no pueden hacer nada teniendo en cuenta su gran dimensión. Entonces, yo creo que la calidad es importante y en España tenemos ejemplos, cuando hablábamos de cultura de patentes, pues poner o dar a conocer que una empresa con solo 15 millones de euros de facturación se enfrenta a un gigante como Samsung, pues creo que es algo que ayudaría a la moral del país y ver que aquí se hacen cosas bien y que realmente pues se pueden defender. Por eso, el examen previo considero que es importante, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si se hace el examen previo, teniendo en cuenta la actual situación de patentes, o sea, en el año 2013, más del 90% de las solicitudes fueron sin examen previo. Hemos de ser conscientes que en el momento que entre el examen previo, la estadística bajará por una inercia. Ahora bien, yo creo que luego remontaremos con patentes de calidad, que realmente es lo importante. Respecto al modelo de utilidad. A ver, el modelo de utilidad es algo que tiene es solo para el Estado español, lo cual es solo para aquellas empresas que su mercado sea solo el Estado español. Si empresas que se quieren internacionalizar, que quieren vender sus productos afuera, no utilizarán el modelo de utilidad, porque no tiene ningún sentido, irán a patente. Entonces, el modelo de utilidad puede ser una vía para que las pequeñas empresas empiecen a darse cuenta de la importancia que tiene proteger sus invenciones y cuando quieran dar el salto a internacionalizarse, pasen a hacer patentes. Yo no lo quitaría simplemente como incentivo para que, digamos, el primer paso para una pyme que está empezando a proteger sus innovaciones. ¿Cómo ayudar a las pymes? A ver, el gran problema de las pymes es que tienen una incertidumbre en cuanto, sobre todo a nivel internacional, cuando salen afuera, lo que les preocupa es el hecho de tener que ir a juicio. Es decir, establecer una especie de seguro en el cual las patentes que se considere que esto es algo que se debería estudiar, pero yo creo que sería oportuno que las empresas pudieran tener un seguro para cuando están exportando, pues de alguna manera se les cubra todos los gastos que puedan tener para defender patentes sobre las cuales ellos tienen la propiedad, entendiendo que esta defensa lo que hace es proteger los ingresos por royalties a este país. Es decir, si las patentes que se defienden afuera suponen que se comercializan productos afuera y sus beneficios vienen al país, pues esto es un beneficio que supone para el país. Otro tema es la educación. Considero que formar en patentes pues hace que cuando las empresas entren a trabajar en las pymes, las personas, pues vayan ya con una cultura de patentes.
¿qué aporta el tema del reconocimiento? En mi opinión, el hecho de que no se reconozca el derecho a remuneración supone una discriminación respecto a otros ámbitos de la empresa que sí están remunerados. Es decir, hoy en día nadie discute que los vendedores tengan un variable sobre las ventas, que los directivos tengan un variable sobre los objetivos. En cambio, cuando hablamos de innovación, resulta que el innovador con el sueldo ya cubre. Me parece que si queremos incentivar la innovación y de alguna manera reconocer la importancia de la innovación, hay que reconocer, pues bueno, lo que tú has aportado genera un beneficio, te llevas una parte. Esa es mi opinión. Creo que sería un salto importante. Respecto a la patente unitaria, en mi opinión, el gran problema que tendrán las empresas si España no se incorpora a la patente unitaria es que tendrán que hacer dos trámites, porque la empresa que se quiere internacionalizar hará la patente unitaria. ¿Por qué? Porque su mercado va a ser el mercado europeo. Claro, el problema, como ustedes han visto en las estadísticas, la posición de España en patentes europeas es muy baja. Entonces, claro, la fuerza que se puede hacer con solo 1.400 patentes, cuando hay países mucho más pequeños que están por delante tuyo, es algo que incide en lo que se quería que se reconociera. Es decir, si hubiera sido otra casuística, pues probablemente el hecho de incorporar la lengua española en el ámbito de la patente unitaria se hubiera conseguido. Pero claro, cuando tú tienes solo 1.400 y países más pequeños tienen más que tú, pues es algo que no te da la fuerza moral para exigir esto. Yo creo que deberíamos de alguna manera incorporarnos. Bueno, esa es mi opinión, sencillamente porque las empresas, al final, si queremos que se internacionalicen, tendrán que entrar por esta línea. Por mi parte no tengo nada más. A la señora Veray, del Grupo Popular, la primera pregunta, si la ley actual influirá. Yo creo que sí, es decir, una ley que lo que incide es en aumentar la calidad, al principio, evidentemente, es decir, habrá menos patentes, ¿por qué? Porque las que hay ahora, muchas no tienen la calidad suficiente. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cantidad o calidad? Evidentemente calidad, ¿por qué? Porque una patente mala no te permite enfrentarse a Samsung. Una patente buena, sí. En eso estoy de acuerdo que sí que puede ayudar. ¿Solo el incentivo ayuda? No, por supuesto, en Estados Unidos no. Pero yo creo que de alguna manera reconocer ese derecho a la remuneración sobre lo que se está haciendo es reconocer que lo que se está haciendo tiene valor. Si algo no se reconoce, la gente entonces no le da valor. Entonces yo creo que es uno de los aspectos. A ver, mi planteamiento es algo más que se podría hacer equivalente a nuestros países del entorno. Estados Unidos tiene una legislación especial, es un entorno empresarial diferente, pero a mí lo que me preocupa es los que se van fuera a Alemania, ese derecho lo tienen. ¿Cómo los hacemos volver? Un caso que conozco es de una empresa, una multinacional española farmacéutica, que compró una empresa alemana que tenía un centro de I+D. Bueno, pues investigadores españoles fueron a conocer las tecnologías que hacían en ese centro y cuando vuelven, lo que le dicen al director de I+D es: oye, querría ir a trabajar a Alemania en nuestra filial, pero con contrato alemán. Es evidente que iban porque allí tenían reconocido un derecho que aquí no. Por eso es un hecho, creo que es para evitar la fuga de talento a estos países, deberíamos tener algo que desincentive que se vayan. El examen previo, sí, para mí es muy importante, porque lo que tenemos que tener es patentes de calidad que lo que hagan es podernos enfrentar a las grandes. Una pyme con una buena patente de calidad se enfrenta a cualquiera. Si la patente no es buena, no se puede enfrentar. Entonces, yo creo que sí, que es un tema relevante. Ahora bien, hemos de ser conscientes que al principio bajarán las patentes. Bueno, pero mejor que bajen y luego tengamos buenas. Y por mi parte no tengo nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, señor Ribeccini, y felicitarle por su intervención. Suspendemos durante un minuto para despedir al señor Ribeccini y dar la bienvenida al siguiente compareciente.